Muy buenas, bienvenidos cada uno de ustedes a otra porción semanal. Hoy veremos Mishpatim, que quiere decir procedimientos, y antes de entrar en materia de juicio, le pido me acompañe a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por permitirnos llegar hasta este momento, estudiar juntos. Pon hambre de ti, pon hambre de tu palabra, pon hambre en nosotros para que podamos comprobar tu voluntad por medio del estudio de tu palabra y que los secretos nos sean abiertos para que podamos vivir, como dice la Escritura, quieta y reposadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero recordar antes de empezar la porción de hoy que la semana pasada estudiábamos la porción de Yitro y vimos los nombres en función de la escritura, y es que más que el nombre personal de una persona como lo es en castellano, es una referencia al momento de la vida, es casi que un adjetivo que se le da a la persona, recordando que el nombre en hebreo Shem quiere decir fama o desempeño en cierto momento. Y bueno, aterrizábamos en 4 nombres que por medio en los cuales se le conoce a Dios, famas por los cuales se le conoce a Dios, y espero que usted haya podido ser enriquecido. Hoy nuestra porción empieza en el capítulo 21, versículo 1 de Éxodo, y termina en el capítulo 24, versículo 18. Se llama Mishpatim y ya veremos por qué lo traducimos así, porque este es precisamente el tema, los procedimientos. Pero como siempre me gusta hablar del contenido de los temas que la porción en estos capítulos trae. Así que el primer tema es qué son los procedimientos. Luego vemos que los subsiguientes temas son procedimientos para los siervos, para la violencia, para la propiedad, para la restitución, para la justicia, justicia social, para el Shabbat y las épocas o fiestas del Señor. Y luego vemos ya una promesa de conquista, casi al terminar la porción, la confirmación de la promesa, y ya vemos a Moisés, ese es el último tema, cuando él sube a la montaña. Así que vamos a desarrollar entonces Mishpatim, siempre desde una base escritural, y espero que podamos, al hacer las conexiones, ir cambiando esa cosmovisión que se le tiene a la escritura, especialmente al Antiguo Testamento, como lo obsoleto, especialmente como algo que ya caducó. Y la porción de hoy tiene mucho que decir con respecto de eso. Así que Éxodo capítulo 21, versículo 1, y vamos a leer cómo lo traduce la nueva versión, la Nueva Biblia de las Américas, perdón. Dice así: y estos son los derechos, y luego yo busqué cómo se tradujo esta palabra Mishpatim. Así que usted encontrará ordenanzas, leyes y juicios dependiendo de la versión que usted escoja. Incluso consulté algunas versiones en inglés, por eso puse juicios ahí. Dice, estos son los derechos, ordenanzas, leyes, juicios. Solo, por supuesto, solo es una persona. Yo pongo todas estas porque son las traducciones que se le dan a la palabra Mishpatim. Y eso ya debería decirnos que depende mucho del contexto, ya sea cultural o religioso del traductor. El versículo termina diciendo que pondrás delante de ellos. Es decir, depende mucho de cómo lo vea el autor, lo que él va a colocar en su traducción. Pero nosotros aquí queremos ir a que la Biblia se exprese. Entonces, esta palabra que se traduce aquí en las distintas versiones como derechos, ordenanzas, leyes, juicios, es la palabra Mishpatim. En hebreo aparece ahí en su pantalla con artículo, los Mishpatim, ha-Mishpatim. Y
para estudiarla, para comprenderla, perdón, vamos a estudiar. Entonces el singular de mishpatim es mishpat. Mishpat ahí lo puede ver. Y este es un sustantivo. Normalmente en hebreo todas las palabras vienen, casi todas las palabras vienen de la raíz de un verbo, pero cuando se les coloca una M al inicio, esto lo convierte en un sustantivo. En este caso, el verbo que da origen a esta palabra es el verbo shafat. Ahí le aparece, que normalmente, si usted lo busca, encontrará que quiere decir juzgar, pero encontrará una segunda acepción que quiere decir defender. Nosotros sostenemos que la primera acepción no es tan común como la segunda acepción. Y la prueba de ello, por ejemplo, está en que hay un libro en la Biblia que se llama Shoftim, como le aparece ahí, y este libro lo han traducido como los jueces. Los jueces. Pero cuando usted lee la historia de los jueces, que decía que se sentaba a hacer shafat o juicio, a juzgar al pueblo, usted se va a dar cuenta que no es que se dedicaban a impartir justicia, sino que los jueces se dedicaban a defender a Israel, porque el patrón que se presenta en el libro de Jueces es que Israel abandona a Dios, Dios los deja a la dureza de su corazón, el enemigo viene, los invade, los oprime, y entonces Dios levanta un shofet que vaya a liberarlos, y de esta cuenta vemos gente como Gedeón, vemos gente como Sansón, hay un montón de jueces ahí que se dedican, se les llama jueces, pero no se dedican a juzgar al pueblo, se dedican a defender al pueblo. Entonces, en la palabra juzgar, como en un juicio o como en una impartición de justicia, es el verbo palal. Palal, que lo hemos visto en otros escenarios y es como se ora, ¿verdad? Orar en hebreo es entrar en un juicio de admisión de las culpas nuestras con Dios. Así que shafat, más que juzgar, y debemos de empezar a hacer ese cambio. Shafat, la Biblia lo define así, no yo, no porque yo lo esté diciendo, sino porque la Biblia así lo define. Shafat quiere decir defender. Entonces, un mishpat, que es la palabra que nos ocupa aquí, quiere decir la defensa de. El mishpat, la palabra mishpat, quiere decir la defensa de. ¿Pero de qué es la defensa? Y entonces aquí es donde nosotros ya, cuando leemos el versículo completo, vamos a leerlo ahora nuevamente, dice, y estos son los mishpatim, las defensas de, que pondrás delante de ellos. Y empezamos a encontrar una serie de relaciones, como ya lo hemos mencionado, para siervos, violencia, propiedad, restitución, justicia social, e incluso las fiestas del Señor. Entonces entendemos que mishpat quiere decir defensa del procedimiento correcto en función de lo que Dios dijo, en función de la justicia, la defensa del procedimiento correcto de acuerdo a la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia, esto es un poco complicado, en primer lugar porque cada cual tenemos una perspectiva de lo que para nosotros es la justicia. Hoy en día, la justicia se está vendiendo como igualdad, y esto es una aberración a la Escritura, porque, por ejemplo, cuando Dios decide repartir la tierra de las 12 tribus, hubo tribus a las que les dio mucho terreno y hubo tribus a las que les dio poco terreno, dependiendo la necesidad e incluso la ocupación de cada tribu. Pero podríamos ir más allá y recordar que hubo una tribu a la que no le dio tierra porque la reservó. ¿Es Dios injusto? Ahí hay una desigualdad. Y por supuesto que respondemos que no es. Entonces, no es igualdad como está de moda verlo ahora, y por eso hay una corriente muy errada que pretende que la justicia social sea la repartición para que todos tengamos lo mismo.
pero no es eso a lo que se refiere la Escritura. Por otro lado, cuando hablamos de Mishpat, entonces estamos hablando de la defensa del procedimiento del derecho desde la perspectiva de Dios, es decir, desde la perspectiva de la mentalidad o de la razón de Dios. Por eso es que nosotros entendemos esta palabra dentro de su contexto. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Si usted se acuerda, hay una línea de tiempo, la Biblia así lo lleva, desde Abraham, en donde este hombre recibe una promesa. Y en esa promesa Dios le dice, yo seré tu Dios, seré el Dios de tus descendientes y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa, ese es el pacto de Dios con Abraham, ese es el pacto que engloba todo lo que después vendrá en la Escritura. Abraham tiene varios hijos, pero solo uno recibe la promesa, Isaac. Isaac tiene 2 hijos, pero nuevamente solo uno recibe la promesa, Jacob. Jacob tiene 12 hijos, varones y una mujer, y esos 12 ya se empiezan a convertir en un pueblo. Y entonces, ahora que han pasado desde que Dios le dio la promesa a Abraham, y por lo menos hasta la salida de Egipto, 430 años, y que es el primer año de Israel en el desierto, quizás 431 años entonces, ahora ya vemos a un pueblo. Entonces esto nos lleva a que nosotros también nos planteemos un poquito acerca de lo que significa la palabra pueblo en la Biblia. Cuando Dios le entrega entonces, como decíamos, su pacto, el más importante, el pacto que engloba a todos, el pacto que alcanza hasta el Evangelio y que hay que ser muy claro en decir, la entrega de la ley, como se le conoce, o la Torá del Señor, como se le debería de conocer, no fue un pacto, fue el testimonio del pacto. Lo que estamos viendo en este momento, porque el contexto así nos lo indica. La semana pasada veíamos que es en esta porción donde se entrega la instrucción del Señor, la Torá del Señor. Cuando se da esta instrucción, se le está dando ya a un pueblo. ¿Por qué? Para que sepan entonces cuáles son los procedimientos de Dios. Pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Hay 2 palabras entonces que aparecen en la Escritura que son muy importantes. La primera es la palabra am. Y am, es como se traduce pueblo en la Escritura. Pero cuando hablamos de un pueblo, hablamos de un colectivo de personas que conocen cuál es su origen, es decir, saben quiénes son sus antepasados, número 1, y número 2, tienen una identidad, ya sea como pueblo, como conglomerado o como ser de algún lugar. Por ejemplo, cuando usted maneja hacia Quetzaltenango, se va a encontrar con un monumento a la Sexta República. Es una identidad que se tiene en la segunda ciudad más grande de Guatemala. Eso los vuelve a ellos un AM dentro de una colectividad guatemalteca que llamaremos ahora, que es la segunda palabra que quiero compartir con ustedes, que es la palabra Goy, que quiere decir nación. Así es como se traduce la palabra Goy, y que eventualmente, sobre todo en el Evangelio, ya se llegó a conocer como gentil, pero que habla de una nación. Y a diferencia de Am, que habla de saber exactamente dónde viene, los Goy ni saben de dónde vienen, no saben cuál es su origen. Y esto es quizás muy visible para nosotros aquí en Latinoamérica, somos Goim en plural, porque la mayoría de nosotros podemos trazar nuestra ascendencia 2, 3 generaciones, 4 cuando muchos, pero si buscamos más allá de eso es bien difícil ver de dónde hemos venido. Por supuesto, la conquista, el mestizaje y tantas cosas
nos ha hecho entonces que no solo no tengamos un conocimiento de cuál es nuestro origen, pero tampoco tengamos una identidad, ¿verdad? Una identidad nacional que nos defina, aparte de que nos gustan casi que las mismas comidas y muchos dichos, pero realmente no existe como una identidad. Entonces esa es la diferencia entre un Goy, un pueblo sin identidad, y un Am, un pueblo con identidad. Un Goy, un pueblo que no se sabe de dónde viene, cómo llegó acá, no conoce quiénes son sus ancestros, no conoce, como dice la Biblia, la piedra de la que fue tomada, como si ocurría con los descendientes de Abraham. Y un Am que sí conoce precisamente cuáles son sus orígenes y por qué Dios los hizo así. Y la promesa de Dios entonces para muchos Goy iba a ser que ellos iban a ser, o íbamos a ser, estos Goy íbamos a ser parte de su Am, parte de su pueblo. Veamos un poquito acerca de las promesas. Regresamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12:1, el cual dice, y el Señor dijo a Abraham, esta es la primera vez que Dios se revela a Abraham, le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Hay muchas cosas muy bonitas ahí, pero que no vamos a desarrollar. Y luego le dice, a la tierra que yo te mostraré. Y luego dice, haré de ti una nación grande, es decir, un gran Goy. Y entonces esto ya nos alerta. Porque el evangelio será el que diga después, muchos años después, no todos los que son hijos de Abraham son simiente de Abraham. Y termina el verso diciendo, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Luego, en el versículo 4 del capítulo 17, la escritura relata, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Y ya vemos el pacto de Dios, el pacto abrahámico, el pacto sobre el cual todo se cimenta. Y serás padre de multitud de naciones. Ahí dice de Goim, de Goy. En el capítulo 26 de Génesis, Dios le confirma al patriarca Isaac y también lo confirmará a Jacob, pero esto ya en el desierto. Sin embargo, si nos adelantamos entonces al capítulo 19 de Éxodo, que es el momento en donde ya Israel ha pasado la esclavitud, la liberación, la partición del mar de los juncos, y ahora se encuentra frente a la montaña, están a punto de recibir el testimonio del pacto, o Torah, o lo que se mal conoce como ley. Entonces Dios les dice esto, Éxodo 19:4, dice así, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, con mucha atención leamos. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ¿cuál es ese pacto? El pacto con Abraham, de ser nosotros su pueblo y él nuestro Dios. Ustedes serán mi especial tesoro de entre todos los de entre todos los pueblos, es decir, de todas las naciones que sí tengan una identidad y que tengan un conocimiento de dónde venían, porque mía es toda la tierra. Y luego les dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y le dice, un Goy Kadosh. Y aquí ya vemos cómo Dios ha hablado de Goy, Goy grande, y ahora habla de un Goy Kadosh, un pueblo apartado, un pueblo escogido, un pueblo delimitado. Eso es lo que quiere decir Kadosh, que han traducido como santo. Son palabras que de alguna manera sobre todo reflejan la distinción que Dios va a hacer. Entonces, una Am es una nación santa. Esta es la unión que vamos haciendo, que recibe su identidad en Dios. Más adelante, si nos adelantamos en la escritura, encontramos que en los profetas hay una escritura muy importante para que conectemos en este momento. Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto
que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Esto es lo que ocurrió a partir de Hechos capítulo 2, recordará usted. Y dice, pondré mi Torah. La mayoría de versiones traducen ahí mi ley, pero yo quiero que vayamos ya manejando otro tipo de términos que no nos restrinjan en cuanto al conocimiento, sino al contrario, que nos expandan lo que queremos enseñar. Dice, pondré mi Torah dentro de ellos. Literalmente dice en sus intestinos. En sus intestinos. Y sobre sus corazones la escribiré. Si va a poner la Torah, la instrucción de Dios sobre los intestinos, es una forma de decir, porque la función del intestino es absorber. La Torah es para que la absorbamos. Y luego dice, y la escribiré sobre sus corazones, es decir, la mente, el corazón, que es el lugar donde hacemos ese procesamiento. Ahí la promesa era de Dios para hacernos, para escribir su instrucción dentro de nosotros. El versículo termina muy interesantemente diciendo, entonces, y solo entonces, cuando Dios haya puesto su Torah en nuestros intestinos para asimilarla y en escribirla en nuestros corazones, solo entonces yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi Am. Lo que nos da la identidad de pueblo y el saber de dónde somos es el hecho de recibir ese registro de la palabra de Dios, de la escritura, de la Torah del Señor dentro de nosotros. Entonces, la conexión que yo quiero hacer con ustedes, mis queridos amigos virtuales, es que para que Dios cumpla su promesa de hacernos su pueblo, de dejar de ser goim, sin identidad, para ser pueblo de Él, un am de Él, con la identidad, Él nos tiene que dar cuáles son los procedimientos que Él requiere para su pueblo. En Guatemala tenemos algunas leyes que funcionan, algunas leyes que son buenas pero que no se aplican. Bueno, no voy a entrar en eso, pero voy a poner una ley. La ley del semáforo. La ley semáforo hace que una calle tenga una vía y la otra no la tenga. Si nosotros hiciéramos caso de los semáforos correctamente, pues podríamos evitarnos muchos accidentes. El semáforo no es bueno, no es malo, es simple y sencillamente un procedimiento. Es un procedimiento para conducir dentro de las calles de nuestro país y nos ayuda a entender cuándo tenemos el derecho de avanzar y cuándo tenemos la responsabilidad de detenernos. Es un procedimiento, nos facilita la vida en pueblo. Imagínese usted que por un día se quitaran todos los semáforos del país y no tuviéramos la claridad tampoco de que las avenidas llevan la vía y las calles tienen que hacer el alto y nadie supiera nada. Imagínese usted la cantidad de desastres o la cantidad de embotellamientos que habría por simple y sencillamente este procedimiento quitarlo. Similarmente, para vivir dentro del pueblo de Dios, para ser am de Dios, para ser amim, pueblo de Dios, nosotros tenemos que aprender los procedimientos de Dios que son distintos a los procedimientos de las leyes humanas. Algunas leyes humanas han tomado sus procedimientos de la Escritura, pero muchas no. Sin embargo, la Biblia está llena de procedimientos para la vida dentro de esa promesa que Él ha mencionado. Ellos serán mi pueblo. Como tal, nosotros necesitamos entender este procedimiento y por eso, cuando hablamos de el Pentateuco o lo que se conoce como la ley, la Torah, muchas personas ignoran que esta palabra Torah quiere decir instrucción de Dios para su pueblo y que esa palabra, esa instrucción contiene básicamente dos cosas. Número uno, las promesas de Dios. Por eso es que cuando en el siglo II después de Cristo,
Marción del Ponto se aparece entre los gentiles y quiere anular completamente todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, la mayoría de congregaciones se opone y dice, no, porque si se anula el Antiguo Testamento ya no tenemos las promesas de Dios, ya no tenemos una forma de entrada. Y no sabríamos cómo vivir, no sabríamos, no conoceríamos las promesas de Dios, los pactos de Dios. No habría para nosotros una forma de entrar. Entonces la Escritura tiene promesas, pero la otra cosa que está contenida dentro de la Torah son los procedimientos, los mishpatim. Es decir también que a su vez los mishpatim tienen una serie de componentes, voy a llamarle, que se conocen, que podemos llegar a conocer, a interpretar como competencias, que en hebreo se dice mitzvot, mitzvah en singular, o sea, lo que al final se tradujo como mandamiento, que no es un mandamiento, sino es una competencia. Una serie de competencias forman un procedimiento que es lo que la Torah del Señor incluye. Esto lo hemos enseñado en Gálatas. Yo querría invitarle a usted no tengo el estudio, pero lo hemos desarrollado muy detenidamente por ahí por el 12, entre el 12 y el 15. Hemos desarrollado muy detenidamente cómo Pablo interpreta estos versículos de la Torah para decir, señores, la Torah tiene dos grandes asuntos, los procedimientos y las promesas, y para vivir dentro del reino de Dios debemos de vivir incorporándolos el uno con el otro. Entonces, cuando usted lea en la Biblia la palabra mishpatim, ya sea juicios, derechos, ordenanzas, como se lo traduzcan, recuerde que tiene todo que ver con usted porque usted es parte del pueblo de Dios, y recuerde también que es un procedimiento para la vida como pueblo, que por bondad Dios lo ha revelado para nosotros, para acercarnos, para amarnos, para mimarnos, para que seamos su pueblo, y que, señalo y lo hago muy enfáticamente, nada tiene que ver con legalismos, obligaciones absurdas o incluso malas interpretaciones que muchas personas le han dado, sino que es la intención que Dios tiene de darnos vida, una vida de pueblo. Claro, algunas veces estos procedimientos superarán nuestro entendimiento porque no tenemos conciencia de todo el bien que Dios tiene para nosotros. No tenemos conciencia porque nuestra visión es tan limitada de todo lo bueno que Dios es y todo lo grande que nos quiere dar. Pero lo que debemos de empezar a cobrar como conciencia es que estos procedimientos son los que Él ha dado a nosotros para que seamos, como decía el apóstol en Efesios, ciudadanos, para que recibamos la ciudadanía de Israel, el Israel de Dios. Y por eso Dios dijo acá, estos son los mishpatim, los procedimientos que pondrás delante de ellos. Ha sido un gusto para mí compartirle esto en esta oportunidad. Espero que si usted tiene alguna duda, algún comentario, pues lo pueda dejar ahí y nos tomaremos el tiempo de responderlo con mucha alegría, con mucho gusto, o de expandirlo. Sé que estos estudios no son tan largos y esa es la intención, mantenerlos. Quizás ahorita no sé ni cuánto llevo, ¿verdad? A lo mejor ya llevo más de media hora o casi la media hora, pero esa es nuestra intención, mantenerlos en menos de media hora para que usted pueda seguir leyendo. Le recuerdo que la próxima porción se llama Truma y está en Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 27, 19. Hágase un favor y cuando venga a estudiar con nosotros la próxima semana, traiga ya esta lectura con usted para que podamos avanzar juntos. Que Dios lo bendiga y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hasta luego.